Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y las hermanas y amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Quisiera comenzar la predicación cantando en el himno 45 de los himnarios de las asambleas que se congregan al nombre del Señor. Bueno, hoy disfruté del culto de predicación y uno aprende más y esperando ver a alguno que confiese que ha creído en el Señor. Nada más voy a cantar 2 estrofas. El buen pastor al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Me señaló su llaga, su sangre me mostró, me dijo por salvarte, la vida puse yo. Jamás oí tan dulce voz, llenóme de la paz de Dios. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su gracia me guardó. Nosotros creímos en el Señor, los que somos salvos, fueron perdonados nuestros pecados, pero fue gracias a la obra de la cruz y la sangre que el Señor derramó, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado y era necesario que se derramase la sangre de un justo, uno que no tuviera pecado, como lo señalaban y lo apuntaban en el Antiguo Testamento en figuras. Pero todo eso se cumplió ese día señalado y el Señor entregó su vida por la de nosotros, y nosotros oímos su dulce voz a través de la predicación del Evangelio y obedecimos la fe en el Señor Jesucristo, creímos a lo que dice su palabra, y esto es lo que quiere el Señor, que tú creas lo que dice la palabra de Dios para que tú puedas ser salvo y el Santo Espíritu pueda hacer la obra en tu mente y en tu corazón. Quisiera leer en Escrituras conocidas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Quisiera comenzar primero por el capítulo 2. Vamos primero por el capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 3, capítulo 3, versículo 19. Así,
esto lo dijo fue el mismo apóstol Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí el apóstol Pedro, disculpe, estaba refiriéndose, cuando dice tiempo de refrigerio, se estaba refiriendo a judíos para el reinado mileniano. Ahí va a haber paz, abundancia, y ahí es donde el Señor va a reinar. Pero cuando la persona cree, también hay como un refrigerio para el corazón, una paz en el corazón. Eso es grandioso, nosotros la tenemos. Hay un refrigerio en nuestros corazones y un gozo constante para las cosas del Señor, cuando oramos, cantamos himnos, cuando evangelizamos, cuando hacemos cualquier servicio para el Señor, así sea poco. Segunda de Pedro 3, versículo 8: Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor, con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, dice la Escritura aquí, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a leer una última escritura en Apocalipsis 21, versículo 8. 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y en los versículos anteriores, en el capítulo 20, versículo 15, dice: el que no se haya inscrito, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A veces uno se equivoca leyendo, pero todas las palabras que aparecen tienen algo clave para poder expresar al pecador, como dice aquí: y el que no se halló inscrito. O sea, personalmente está hablando siempre Dios al pecador. El que no se halló inscrito, tómate esto para ti, que yo me lo tomé una vez para mí. Dios habla a través de su palabra personalmente a cada pecador. Dios no hace acepción de personas. Bueno, que el Señor nos pueda ayudar con lo poco que pueda decir. Yo reconozco que hay hermanos que tienen mejor desarrollo en la predicación que yo. Yo trato de comunicar por este medio para que el Señor pueda ayudar a las personas que no son salvos a que puedan comprender el mensaje de salvación y que puedan hallar misericordia de Dios. Es algo mutuo entre el hombre y el Señor, que usted pueda hallar misericordia de Dios, aunque Dios tiene misericordia de toda la raza humana. El pecado original entró en el huerto por un hombre, porque Dios le dio fue el mandamiento, fue a Adán. Pero la mujer desobedeció, y en estos días yo estuve meditando y dije, imagínese, él no tenía pecado, él era como el Señor antes de caer en el pecado de desobediencia, porque ese es el pecado. Desobedeció a un solo mandamiento que Dios le dio, y me pongo a ver, no tenía pecado. La mujer tampoco, pero la mujer era débil, el sexo débil. Dios le dio, entonces ella la engañó, la serpiente astuta, que es el diablo Satanás, y ella comió y bueno, pecó, pero le dio también al hombre
Si el hombre no fuese comido, no fuese muerto ella sola ahí, tal vez. No sé si eso se iba a quedar ahí, pero no. Uno no puede indagar más allá de las escrituras. Pero lo único que sí me puse a meditar, yo dije, si él no tenía pecado y fue un momento de debilidad ahí, ¿cómo será uno que nace el pecador aquí y empieza a practicar el pecado desde niño? O sea, él estaba fortalecido porque él tenía comunión con Dios y todas estas cosas y servía a Dios en el mismo huerto del Edén, en un lugar de bendición. Imagínese si Satanás lo engañó en ese lugar, ¿cómo será ahorita en el mundo entero? Cuando yo leo la escritura y dice la escritura que el Señor vio, o sea, en la rebelión que hubo en el cielo y el diablo fue expulsado del cielo, dice que el Señor vio a Satanás caer como un rayo. O sea, el Señor estaba con el Padre en el cielo. Él lo vio. Cayó, engañó a Eva, a Adán y a Eva, porque estuvo en el huerto. Y la escritura dice que él era un ángel así como de una jerarquía, pero desobedeció, se ensoberbeció, y los otros ángeles y fueron sacados, pues expulsados. Y esa serpiente antigua era el mismo diablo, Satanás, y engañó a Eva. Pero me quedo viendo, si Adán no tenía pecado y fue engañado, ahora ¿cómo será que el mundo ya ha tenido un desarrollo desde el huerto del Edén, después que fue expulsado Adán del huerto del Edén a labrar la tierra, y empezó su descendencia y empezó a multiplicarse el pecado en la raza humana? ¿Cómo será en los días de hoy? Yo me pongo a pensar, es algo que no podemos calcular. Tanto pecado que dice que a la escritura que Dios, el mismo Dios del cielo, dice que los pensamientos de los hombres, y está en el mismo Génesis, dice que eran de continuo solamente hacer el mal. Es un potencial. Y cuando yo leo la escritura desde el día que fui salvo, yo nunca indagué estas cosas de esta manera, y cada vez que voy leyendo más las escrituras me doy de cuenta que la raza humana no tiene remedio, el pecador no tiene remedio. La única salida que tiene es el Señor Jesucristo, y los que somos salvos somos la sal de esta tierra, y somos los que tenemos que buscar a las almas, y a veces estamos dormidos en esto también. Se puede repartir un tratado X. Vemos aquí, por eso te quise leer aquí también, para que veas las obras que hicieron los discípulos. O en obediencia, nosotros tenemos que obedecer al Señor como congregación, como asamblea, de salir a buscar las almas también afuera, todo, hermanos, hermanas, todo. Es nuestra responsabilidad y le debemos obediencia al Señor para esta gran obra que hay que hacer para buscar las almas. Y esto es obediencia a la palabra de Dios. Pero te quiero decir que el pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Pero los predicadores siempre, el Señor, el Dios del cielo, ha enviado a sus hijos que han creído, y los envía a predicar. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y también se predica en los lugares señalados, que son las congregaciones. Leí aquí en Hechos 3, versículo 19, Hechos 2, versículo 41. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Nosotros no podemos salvar. Dice la Biblia que la salvación pertenece a Dios y al Cordero, pero que nosotros tenemos que comunicarla, porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? A veces en una congregación pueden entrar
10, 5, 4, 10, 20 escuchan, pero muchos se van, pero a nuestros alrededores hay muchas personas para predicarle y en la comunidad y en los lugares aledaños. Entonces leí en Apocalipsis 21:7 y dice, pero los cobardes incrédulos. Una persona que haya escuchado el mensaje del Evangelio, pero no quiere identificarse con el Señor, puede ser que entienda, pero puede haber cobardía en su corazón y no quiere identificarse con el Señor. No quiere, rechaza el mensaje porque tiene miedo de creer en el Señor por ser rechazado, y también permanece en incredulidad de lo que dice su palabra. Los incrédulos, los que permanecen en desobediencia y que no creen lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice aquí que y los mentirosos, y da una lista: homicidas, fornicarios, hechiceros, y dice que tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Todo pecador está muerto en su delito y pecado, y Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Muchos profesan y dicen que son hijos de Dios, que son creyentes, pero nunca han tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, y siguen en sus pecados igualitos, o en congregaciones a donde practican todavía el pecado y hay mundanalidad y todas estas cosas. Pero el primero, cuando el Señor salvó a Pedro y fueron ellos, después de la muerte de cruz del Señor, cuando derramó su preciosa sangre, todo se fue cumpliendo como conforme a las Escrituras. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Después de 40 días ascendió a los cielos, y aquí vemos la primera predicación después de que ellos estuvieran en la venida del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés. Y vemos la primera predicación que hizo Pedro. Entonces ellos escucharon a Pedro, lo que él predicó fue una predicación contundente en la época de oro de la iglesia, y creyeron más de 3,000 personas. Y vemos aquí que estaba él acompañado con los demás discípulos, y segurito había más creyentes ahí también. Y Pedro les dijo que al oír todo eso ellos se compungieron de corazón. La palabra hizo efecto en su mente y en sus corazones. Ahí ya había la compunción, y entonces ellos se arrepintieron y recibieron la palabra implantada. Tenían que creer. Si no lo creían, permanecen en incredulidad y no creían a lo que Pedro le estaba predicando, no iban a poder ser salvos. Entonces vemos aquí que ellos recibieron su palabra, lo que estaba predicando Pedro, y habló sobre el Señor. Él estaba hablando era sobre lo que le hicieron al Señor, y entonces estuvo predicando: varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Vosotros mismos sabéis. Ellos te van, y usted sabe porque nosotros le predicamos el mensaje, y puede entender que el Evangelio es una verdad, pero permanece en reverdía, en cobardía y en incredulidad. No ha creído lo que se le está anunciando. Y vemos aquí que entonces él dice que aquí se arrepiente, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se añadieron como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan,
¿Y en qué? Y en las oraciones ya estaban salvados. Y entonces vemos que después él hizo otra predicación en el discurso de Pedro en el portico de Salomón y les dijo, los invitó a que se arrepintieran y se convirtieran para que sus pecados fueran perdonados, porque usted tiene que arrepentirse, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores y vamos a espaldas de Dios. Ojalá usted pueda sentir el peso de su pecado en su corazón y pueda entender que va a espaldas de Dios y que no siga permaneciendo en incredulidad, lo que dice la palabra, y en cobardía, y que usted pueda recibir la palabra implantada que se le está predicando. Ahorita en estos tiempos muchos creen, pero hay muchos que tienen es una emoción, a veces caminan por un tiempo. También hay hermanos que creyeron pero que se fueron y todo esto, pero nosotros esperamos la venida del Señor, como te leí en Pedro. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para el Señor no hay tiempo ni espacio. Cuando Dios se hastíe del pecado de la humanidad, así como pasó en el Antiguo Testamento en varias oportunidades, como pasó en los días de Noé, el Señor cierra, el Dios del cielo cierra la puerta y entonces vienen después los juicios. Y si eso pasara mañana, y si usted no se ha arrepentido y se ha convertido en el Señor, no ha creído a nuestro anuncio, no ha recibido la palabra implantada, no ha creído en el Evangelio, no quiere identificarse con el Señor, no sé en qué te encuentras tú. El Señor es el que conoce tu mente y tu corazón. Entonces también hay otros que creyeron, pero con una fe no genuina en el Señor, creyeron, una fe por encima. Hay muchos que se van para otros lugares, congregaciones denominacionales, otros se van para el mundo, pero que nunca fueron salvos, profesaron fe. Ahorita hay muchos que profesan fe, pero nunca fueron salvados. Y hay otros que fueron salvados, como dice aquí en Santiago: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Personas que profesaron fe pero que nunca fueron salvadas, algunos tal vez hasta fueron bautizados pero nunca obtuvieron la salvación. Pero aquí no se está refiriendo a un pecador que fue salvado, que tal vez se fue de la congregación y no está, sino que está hablando de pecadores creyentes nominales que profesaron fe y volvieron atrás, cayeron en pecado, se fueron en diversas doctrinas, se apartaron. Pero el trabajo de nosotros como salvados es volver a estas personas, como dice aquí en Santiago, sepa que el que hace volver al pecador de su camino salvará de muerte un alma, sabe, y cubrirá multitud de pecados. Siguen pecando y el pecado va aumentando y va agravando su condición delante de Dios. Y esto lo tienen que, y los que son responsables, los ancianos y todo esto, son responsables también de esto, porque en el tribunal de Cristo todo esto va a repercutir. Y también aquellos que todavía no están en el redil. Por eso es que el Señor nos manda a salir a buscar las almas. Ojalá el Señor te pueda ayudar, amigo o amiga que no eres salvo, a que tú, si has comprendido, puedas creer en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? El pecador no tiene más remedio, no tiene para dónde agarrar. Si agarre para donde agarre, el pecado en la raza humana está haciendo estrago. El único que puede salvar a un pecador es el Señor Jesucristo, porque el mismo Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Y la Escritura también dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es más ninguno, ni ninguna, nadie, solamente el Señor. Nosotros te comunicamos el mensaje del Evangelio. Es por fe que tú puedes llegar a la persona del Señor Jesucristo. Ojalá tu corazón esté compungido, que tú sientas tristeza por el pecado, que ojalá tú quieras dejar esta vida de pecado, y el único que te puede ayudar a salir de ese atolladero y librarte de la condenación eterna es el Señor Jesucristo. Y después tú vas a tener seguridad tú mismo en tu corazón. Esa es la seguridad que tenemos cada uno de los que somos salvos. Yo creí en el Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. El maligno siempre me zumba dardo para hacerme dudar de mi salvación, pero gracias al Señor que Él me ha fortalecido, porque ahorita cuando tú seas salvo, a través de hasta cuando vayas caminando con el Señor va a ir fortaleciendo tu corazón y va a ir fortaleciendo tu fe. Vas a ser salvo y el Señor te va a mantener salvado, y el Señor nos puede guardar y nos puede ayudar para presentarnos delante de Dios sin mancha y sin caída. El poder de Dios es grande. Él puede guardar y Él guarda a cada salvado. La salvación, cuando la persona la obtiene, no se la puede quitar ninguno. La congregación no es por congregarse ni nada de esto. La congregación no salva a nadie. Ese es el lugar señalado donde Dios quiere que los creyentes se congreguen, porque Él quiere que se obedezca a su palabra, que cada primer día de la semana hagamos memoria de Él, que estemos en los cultos también, pero Él también nos exige que salgamos a llevar el mensaje, así como nosotros fuimos salvos por gracia. Él quiere que nosotros también llevemos ese mensaje de amor y paz, y que compartamos lo que nosotros hemos alcanzado, pero no es que le vamos a dar salvación, predicando el mensaje para que los que no son salvos, ellos también puedan tener oportunidad de ser salvados, y los que se han extraviado volverlos a traer si no son salvos, para que ellos puedan ser librados del lugar de condenación eterna. El Señor Jesucristo ya hizo la obra de redención. Ya tiene más de 2000 años. Nosotros no vimos, pero nosotros creímos lo que dice la palabra, que Él fue sepultado después que derramó su preciosa sangre, entregó el Espíritu, y al tercer día resucitó conforme a la Escritura, y a los 40 días ascendió a los cielos, y esa es nuestra garantía de que Él vive. Nosotros esperamos al Señor. Él nos va a sacar de aquí, porque todo lo que dice su palabra es verdad, y esa es una firmeza en el corazón de cada verdadero salvado. Él pudiera venir hoy. Yo lo espero, porque sé que Él va a transformar este cuerpo de humillación y el de cada uno de los salvados, y va a ser transformado a semejanza de Él. Y nos vamos a volver a restaurar como todo comenzó. Como dice en el Génesis, todo va a ser un lugar de bendición, como lo dice en el Génesis, que nuestro cuerpo, o sea, aquí cuando Él dice que entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nunca vamos a ser igual que el Señor. El Señor Jesucristo es único. Nosotros un día le vamos a ver en todo su esplendor, y vamos a alabarlo por toda la eternidad. Ojalá tú puedas también gozar de esto si tú crees en el Señor, y vas a ser librado de la condenación eterna y de la ira venidera que viene a este mundo. Igualmente, si no crees en el Señor, si te alcanzan los juicios, si mueres, irás al lugar de condenación, igualmente. Que el Señor te pueda